El decreto 356 de 1994 del expresidente César Gaviria Trujillo, en su artículo 42, autorizó la creación del Servicio Comunitario de Vigilancia y Seguridad Privada, Convivir, y así fue como por medio del propio presidente prácticamente se legalizó en el país la obra paramilitar. Observemos, según el boletín 27 de la Comisión Colombiana de Juristas, el exjefe paramilitar Eber Velosa García, alias HH, comentó: todas las Convivir eran nuestras. Incluso, ¿qué sucede? Quedaba detrás de la Brigada 17 del Ejército y que para llegar a sus instalaciones era necesario pasar por controles del propio Ejército. Lo peor era que el mismo gobierno era quien expedía las licencias de funcionamiento. Incluso después en la presidencia de Ernesto Samper Pizano se siguieron blindando a las Convivir con el decreto 2974 de 1997, el cual reglamentó este servicio. Estas asociaciones tenían que cumplir unos requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento, entre ellos una resolución que certificara su personería jurídica. Y justo aquí tenemos un ejemplo de una personería jurídica entregada por la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, la de la Convivir Guacamaya. Y cumpliendo con todos estos requisitos, las leyes que aprobaron nuestros congresistas le autorizaron a Gaviria el porte de armas y municiones para estos grupos. Lo mismo hicieron con Ernesto Samper Pizano, y es así como legalmente el gobierno le permitió a los paramilitares portar armas. En Antioquia se aprobaron más de 67 licencias según palabras del mismo Álvaro Uribe Vélez. Pero ¿para qué servían estas licencias a los paramilitares? Pues de acuerdo a la sentencia de Eber Velosa García, con esta fachada legal pudieron conseguir más fácilmente radios, uniformes, alimentos, provisión de armas, muchas de ellas con amparo legal, recolección de dinero, tanto los aportes voluntarios como los recaudos extorsivos, operación de inteligencia, relaciones con fuerza pública, representantes del Estado de los niveles nacional, regional y local, y adicionalmente permitir a estas organizaciones ejercer las funciones propias del Estado como las de la policía. Lo peor es que los representantes legales de las Convivir eran comandantes de grupos paramilitares. No entendemos cómo las gobernaciones le dieron licencia a Mancuso, Rodrigo Pelufo o a Rodrigo Pérez Alzate, del cual la licencia fue firmada por el mismísimo Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, Uribe se quiere desligar del impulso que dio a la creación de estas cooperativas, pero según palabras de Raúl Emilio Hasbún, esta persona se dirigió a las instalaciones de la gobernación de Antioquia, donde expuso la idea para crear una Convivir, pero fue replicado con la propuesta de crear 12, y así fue como la gobernación de Álvaro Uribe Vélez le dio licencias a la Convivir Horizonte y a la Convivir Guaymaral, dirigidas por el mismísimo Salvatore Mancuso. También le dio licencia a la Convivir Avive, del conocido Mono Leche, incluso la Convivir Costa Azul, de la cual era miembro alias Mocha Cabezas. También a la Convivir Nuevo Amanecer, integrada por Cadena, a la Convivir Los Arrayanes de Juan Francisco Prada, la Convivir Bellaván de alias Julián Bolívar, una Convivir de alias Chepe Barrera y una Convivir Central llamada Papagayo. Parece que todas estas autorizaciones fueron entregadas a sus espaldas, eso a pesar de que la licencia pedía, por ejemplo, hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía, libreta militar y certificado judicial. Pues aunque el Centro Democrático aún quiere desvincularse del paramilitarismo, miremos cómo una de sus cabezas más fuertes parece aceptar esta vinculación. Tuve un intenso debate con la senadora Paloma Valencia sobre lo que ha representado el paramilitarismo. Para mí, el Clan del Golfo no tiene estatus político. Óigame. Los paramilitares eran distintos. Y el Clan del Golfo, ella quiere hacer una diferenciación diciendo que el paramilitarismo tuvo una connotación política y que es distinta a las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Es decir, por primera vez el Centro Democrático, en cabeza de ella, reconoce que efectivamente fue sistemático la coordinación entre el ejército y los paramilitares para asesinar, para masacrar, para someter a poblaciones en este país, que además tuvieron injerencia política, que además los congresistas del paramilitarismo votaban con el gobierno de Uribe. Y yo invito nuevamente al representante Duvalier a que no le dé representación política a quien no lo tiene. Hablar de un grupo paramilitar es un grupo que trabaja en coordinación o defendiendo el Estado. ¿Usted cree en serio que el Clan del Golfo está defendiendo el gobierno Petro? ¿Está defendiendo las instituciones colombianas? ¿O que por lo menos pueda tener ese nombre? Por primera vez he escuchado una cosa que el Centro Democrático
digamos, nunca había querido reconocer, pero que los colombianos de fondo lo sabíamos, y era el reconocimiento y el estatus político que le daban a un grupo mercenario como es el paramilitarismo en Colombia. Y le acaba en este programa, yo no lo había visto nunca, de intentar darle ese estatus político incluso de aliado de las fuerzas militares, que es lo que se ha conocido en la JEP. Aquí acaba de decir que el Clan del Golfo no es como los paramilitares, que estos sí eran un grupo que se coordinaba con el ejército para contrarrestar a las FARC. El daño, las masacres, la intimidación a la población, como... Todo lo contrario, representante, yo lo invito a que no sea, no me descontextualice, no. Eran muy diferentes los paramilitares al Clan del Golfo. Que no le dé estatus político a quien no lo tiene. Y entonces no venga a decir que el Clan del Golfo no eran como los paramilitares, que los paramilitares... Los que le dieron estatus político claramente, y eso no me ponga a decir cosas que no son. Entonces yo digo que la grabación. Hablar de un grupo paramilitar es un grupo que trabaja en coordinación o defendiendo el Estado. Usted puede incomodarse, pero es exactamente lo mismo que han dicho todos los testimonios en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero a mí no me representan ni los paramilitares, ni el Clan del Golfo, ni nadie. Senadora, no somos los verdes los que llevamos el 30% del Congreso a paramilitares. No fuimos los que le dimos ese boquete a ese grupo armado que mató a los colombianos. Y nosotros sí. Fue entre los gobiernos de Uribe, quiero decírselo. Mire, yo se lo digo claramente, ni al presidente Uribe, ni a nadie a lo que ustedes llaman derecha, que yo no me siento derecha, nos representa el paramilitarismo. Pueden contar otra historia, la evidencia lo dice. La evidencia lo dice. Bueno, representante Duvalier y senadora Palomar, regálenos un momento porque jóvenes en este país y eligieron congresistas y esos ese es otro debate y apenas con el Muy grave decir que efectivamente el paramilitarismo tenía una participación política y que es distinta a lo que yo creo que es neoparamilitarismo, que es el Clan del Golfo, que simplemente son jefes paramilitares que estuvieron en ese proceso de paz, que limpiaron sus antecedentes judiciales y que ahora volvieron a retomar el control de municipios y de territorios desde el Golfo de Urabá hasta la costa Caribe. Es decir, hoy tenemos ese reciclaje, ese resurgimiento de ese proceso supuestamente de paz llevado por el gobierno de Uribe, retomando el control territorial en diferentes partes del país. Así les duela, el paramilitarismo en Colombia siempre actuó en coordinación con diferentes instituciones, generales e incluso aliados de Álvaro Uribe Vélez en este país.